Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Espero se encuentre muy bien a la hora de ver este video. Hoy vamos a ver ejemplo de la resta o diferencia de vectores. Por ejemplo, queremos restar el vector A y B, que lo vemos representado gráficamente acá debajo. Entonces, debemos tomar en cuenta que una resta de vectores la podemos representar como una suma del primer vector más el negativo del segundo vector. Es decir, la resta del vector A y B la podemos representar de esta manera, donde hemos colocado el primer vector A, asimismo como está positivo, el signo de menos lo cambiamos por el signo de más y el segundo vector, que es el vector B, lo colocamos como negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues como A y B están ambos en el eje X, podemos sumar directamente. Por ejemplo, el vector A vemos que tiene una magnitud de 2.5, como va hacia la derecha, le corresponde un valor positivo. Colocamos nuestro signo de más y colocamos delante del vector B, antes de colocarlo, ponemos su signo acá de negativo, ¿sí? Entonces vemos que el vector B tiene una magnitud de 3.0 centímetros, como va a la derecha, es un valor positivo. Entonces escribimos positivo 3.0 centímetros. Entonces vemos que la resta de A y B nos quedó como 2.5 menos 3.0 centímetros igual a menos 0.5 centímetros. Como estamos en el eje horizontal, en el eje X, agregamos el vector unitario Y. De igual manera, también podemos representar esta resta de manera gráfica. Por ejemplo, consideramos que si el vector B va hacia la derecha, pues el negativo de ese vector B sería un vector con igual magnitud, pero que va en sentido contrario. Es decir, si el B va hacia la derecha, pues su negativo, el vector menos B, iría hacia la izquierda, pero con igual tamaño, ya que conserva la misma magnitud, ¿sí? Lo que cambió, pues, fue su sentido, ¿sí? El opuesto, pues, iría hacia la izquierda. Entonces, si queremos restar de manera gráfica estos dos vectores, pues también consideramos que sería una suma del primer vector, como hicimos acá, más el negativo del segundo vector. Entonces, se convirtió en la suma de nuestro vector A más la suma del vector B negativo, ¿sí? Entonces, de manera gráfica, para sumar, colocamos un vector a continuación del otro. Por ejemplo, el vector A, que vemos que va hacia la derecha, y a continuación vamos a colocarle el vector menos B. Fíjense que menos B va hacia la izquierda, entonces no puedo poner la flecha acá a la izquierda porque el final de un vector iría con el final del otro vector. O sea, por ejemplo, no puedo poner el vector menos B de este lado porque ahí, aunque está uno a continuación del otro, estaría flecha con flecha y tiene que ser el final de uno con el comienzo del siguiente. Entonces lo correcto sería, en este caso, poner uno al ladito del otro. Por ejemplo, acá donde terminó A, voy a empezar mi vector menos B. Entonces, fíjense que ahora sí, de forma gráfica, está correcto porque un vector está a continuación del otro y donde terminó el primer vector acá en la flecha, pues está el inicio del siguiente vector, ¿sí? Entonces, de manera gráfica, pues nuestra suma de los vectores va a corresponder a una flecha que inicia en el inicio del primer vector y finaliza al final del siguiente vector. Es decir, en este caso, pues una flecha apuntando hacia la izquierda. Y vemos que efectivamente, pues llegamos al mismo resultado, porque de manera gráfica, si sumamos acá esta parte, esta flecha roja, pues veremos que corresponde a 3 centímetros, restarle 2.5 centímetros, que efectivamente nos da 0.5 centímetros. Como vemos que va hacia la izquierda, pues es un vector negativo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Acá queremos restar el vector A y C, pero estamos viendo que el vector A está en el eje horizontal, mientras que el vector C está en dos dimensiones. De igual manera, tenemos que considerar que la resta de A y C la podemos representar como una suma del primer vector más el negativo del segundo vector. Acá, como una resta de vectores, nos va a quedar en otro vector. A esa resta le podemos llamar el vector R, ¿sí? O resultante. Entonces lo representamos como la suma del primer vector A más el negativo del siguiente vector C. Pero acá tenemos que tomar en cuenta que ya no podemos sumar directamente porque el vector A se encuentra en una sola dimensión y el vector C se encuentra en dos dimensiones. Entonces, esta ecuación realmente se convierte en dos porque de manera separada tenemos que sumar las componentes en X de ambos vectores y luego entonces las componentes en Y, ¿sí?
Entonces vamos a buscar las componentes primero de cada vector para luego sustituirlo en nuestra ecuación. Por ejemplo, de manera polar, nuestro vector A se representaría como 2.5 centímetros por 0 grados, porque recordemos que de forma polar representamos el vector con su magnitud, que acá vemos que su valor numérico, su magnitud positiva de 2.5 centímetros, mientras que el ángulo medido desde el eje X, como el vector está ahí mismo en el inicio, donde comenzamos a contar en el eje X positivo, pues corresponde a un ángulo de 0 grados. Entonces, como ya lo tenemos de forma polar, podemos tomar en cuenta que la componente en X va a ser la magnitud del vector por el coseno de ese ángulo y la componente en Y la magnitud por el seno del ángulo. Entonces sustituimos nuestra magnitud A, 2.5 centímetros, por el coseno y el seno de nuestro ángulo de 0 grados. Entonces ya tenemos que la componente en X del vector A es 2.5 centímetros y su componente en Y pues es nula. De igual manera, para nuestro vector C, pues la forma polar sería representar la magnitud de nuestro vector, que es 2 centímetros, por el ángulo, pero de forma polar ese ángulo se debe medir desde el eje X positivo. Y vemos que acá este ángulo que se nos da está medido desde el eje Y positivo. El ángulo que nos interesa va a iniciar en el eje X positivo hasta que choque con nuestro vector, ¿de acuerdo? Entonces, como empezamos a medir el ángulo desde acá, recuerden que desde el eje X positivo al Y positivo llevamos 90 grados, en el 90 más 30 grados hasta llegar con nuestro vector nos da igual a 120. Entonces, de forma polar, pues el vector C sería 2 centímetros, su magnitud y su ángulo desde el eje X, 90 más 30, que corresponde a 120 grados. Ya podemos sustituir las componentes con esa magnitud de 2 centímetros y utilizando el ángulo de 120 grados. Vemos que entonces la componente en X pues efectivamente es negativa porque fíjense que este vector en el segundo cuadrante tiene una componente que iría hacia la izquierda, negativa, y una componente en Y hacia arriba, positiva. Entonces ya podemos sustituir acá en nuestra ecuación de las componentes, por ejemplo, a su x 2.5 más el negativo de la componente horizontal. Fíjense que tenemos que poner acá ese negativo y nuestra componente horizontal de manera vectorial, fíjense que nos dio también negativa, ¿sí? Entonces acá van dos negativos. Primero pusimos la suma, ¿sí? Luego el negativo, porque como cambiamos una resta suma, recuerden que el segundo vector, pues lo consideramos como el opuesto. Tenemos que ponerle ese negativo, ¿sí? Ahí está el negativo de la ecuación y a la vez como la componente en X está negativa, pues también pusimos ese otro negativo. Entonces fíjense que menos por menos nos da más, entonces nos quedaría 2.5 más 1 igual a 3.5 centímetros. De igual manera, sustituimos las componentes en el eje vertical. Por ejemplo, a su Y vemos que es nula, 0 centímetros, le ponemos nuestro signo de más, ponemos el signo de menos de nuestra ecuación y la componente vectorial en Y del vector, que vemos que es positivo, 1.73. En este caso, más por menos es menos, y 0 menos 1.73, pues nos queda menos 1.73 centímetros. Como ya tenemos las componentes de esta resta de vectores, podemos representarla de forma rectangular como la magnitud de la componente en X, que es 3.5 centímetros, vector unitario Y, más la magnitud y sentido de la componente vertical, que es menos 1.73 centímetros, con el vector unitario J. También de forma cartesiana podemos indicarla como la componente en X, la componente en Y. Entonces vamos a buscar la magnitud de este nuevo vector resta de A y C, por ejemplo, aplicando Pitágoras, acá sustituyendo la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Tenemos 3.5 al cuadrado, 12.25, la unidad también le elevamos al cuadrado, nos queda centímetro al cuadrado, entonces menos 1.73 al cuadrado, menos por menos es más, y 1.73 al cuadrado, 2.99. Entonces nos queda como 3.9 centímetros nuestra magnitud. De igual manera, para dejar especificado por completo nuestro vector, además de la magnitud, debemos indicar su dirección y sentido. Te vamos a buscar el ángulo aplicando la ecuación, que es la cotangente de la componente vertical entre la componente horizontal, que ya tenemos acá. Entonces, nos da un ángulo de menos 26 grados. Para saber dónde representar este vector, pues debemos considerar en un plano cartesiano que pues nuestra componente horizontal acá nos quedó positiva, entonces va en el este,
mientras que nuestra componente vertical vemos que es negativa, entonces va en el sur. Entonces fíjense que este vector resultante de nuestra resta de vectores, pues nos quedaría acá en el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces el ángulo que nos da esta ecuación, como utilizamos la componente vertical arriba, pues el ángulo de esta ecuación nos da el ángulo, pero saliendo es del eje X. Como ya sabemos que el vector va en este cuarto cuadrante, pues del eje X que sale, eje X positivo. ¿Sí? Entonces nuestro ángulo pues iría representado acá saliendo del eje X positivo y fíjense que le corresponde un valor negativo de menos 26, que vemos que pues está de manera correcta porque fíjense que acá pues estamos midiendo en sentido horario, que corresponde pues un ángulo efectivamente de manera negativa. Ya sabemos que nuestro vector resultante pues está ubicado con una magnitud de 3.9 centímetros que nos dio acá y vemos que está ubicado a 26 grados hacia el sur desde el este, ¿sí? Y de manera polar pues podemos representarlo con su magnitud 3.9 centímetros y por el ángulo medido desde el eje X que es 26, como estamos midiendo en sentido horario pues negativo. Entonces, finalmente, pues la diferencia de estos vectores A y C, que de igual manera correspondería a la suma del vector A más el negativo del vector C, pues es 3.9 centímetros con un ángulo negativo de 26. También para hacerlo de manera gráfica, podemos considerar entonces que como sería la suma del vector A más el negativo del vector C, pues el negativo de este vector C sería una flecha del mismo tamaño pero en sentido contrario. Es decir, sería una flecha apuntando en esta dirección, ¿sí? Entonces, de este modo, pues recordemos que de forma gráfica representamos pues un vector a continuación de otro para sumarlo, pero ahora sería la suma del vector A más el negativo de ese vector C, ¿sí? Le ponemos el vector A que va hacia la derecha y luego a continuación le colocamos nuestro vector negativo C, que vemos que va en esta dirección y sentido, ¿sí? Entonces fíjense que pues de manera gráfica en la suma pusimos ya un vector a continuación del otro, por lo que la resultante o la suma de esos vectores va a ser una flecha que inicia en el inicio del primer vector y finaliza al final o en la flecha del segundo vector, ¿sí? O sea, esta flecha acá representa nuestro vector resultante de la suma de A más el vector negativo C. Y fíjense que nos queda en la misma dirección y sentido como habíamos estipulado acá. Y si lo hacemos a escala con una regla, vamos a ver que efectivamente pues esta magnitud corresponde a 3.9 centímetros.